Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, comentario de la Ética a Nicómaco. Ciertamente Aristóteles fue un gran biólogo, un gran pensador, un gran filósofo, que nació en el año 384 a.C. en Estagira, en Macedonia, y murió en el 322 antes de nuestra era. Podemos decir que fue un gran escritor, un gran filósofo que escribió numerosísimas obras. Se ha perdido la mitad de lo que escribió Aristóteles. Así todo, la cantidad de sus escritos es todavía muy considerable y de una gran calidad, además. En este fragmento que voy a comentar brevemente de la Ética a Nicómaco, pues es el fragmento 1097b de la obra y dice lo siguiente: Aristóteles: ahora bien, al que se busca por sí mismo le llamamos más perfecto que al que busca por otra cosa, y al que nunca se elige por causa de otra cosa lo consideramos más perfecto que a los que se eligen, ya por sí mismos, ya por otra cosa. Sencillamente llamamos perfecto a lo que siempre se elige por sí mismo y nunca por otra cosa. Tal parece ser sobre todo la felicidad, pues la elegimos por ella misma y nunca por otra cosa, mientras que los honores, el placer, la inteligencia y toda virtud los deseamos en verdad por sí mismos, puesto que desearíamos todas estas cosas aunque ninguna ventaja resultara de ellas. Pero también los deseamos a causa de la felicidad, pues pensamos que gracias a ello seremos felices. En cambio, nadie busca la felicidad por estas cosas, ni en general por ninguna otra. Ciertamente hay que partir de la ética eudemonista de Aristóteles para entender este texto y, por supuesto, la perfección es una idea que está presente tanto en el pensamiento de Platón como de Aristóteles. Se considera que lo que es excelente por sí mismo, pues es bueno en sí mismo, es perfecto en sí mismo, no le falta nada, y por eso una de las representaciones clásicas de la perfección es el círculo, porque diríamos que es equidistante respecto al centro. Lo perfecto no carece de nada que le quite perfección, y en cambio nosotros, como seres corruptibles, finitos, somos seres imperfectos. En cambio, lo divino o la divinidad sería algo absolutamente perfecto, sin ninguna duda. Por eso el mismo Aristóteles, en su cosmología, señala que lo sublunar es lo imperfecto, como la Tierra, y lo supralunar, desde la Luna hacia arriba, y los astros y los planetas son algo perfecto. En ese sentido, y divino también, por supuesto. En el ámbito de la ética, si queremos la excelencia, el florecimiento, la felicidad, el bienestar, lo que él denomina eudaimonía o eudemonía, también tenemos que buscar la satisfacción o lo propio de nuestra propia naturaleza humana. Y para Aristóteles está muy claro que lo propio del ser humano es la inteligencia, es el saber, es el aprender, es el conocer, es el hablar, es el comunicarse, es el escribir, etc. En definitiva, las actividades intelectuales son lo propio de la excelencia humana y, por tanto, es lo que realmente da la felicidad, junto con las comodidades, también unos mínimos bienes materiales o unos adecuados bienes materiales que permitan vivir con comodidad y dedicarse al intelecto, dedicarse a la investigación, a la contemplación de la verdad, a la búsqueda de la verdad también, etc. En ese sentido, también es verdad que Aristóteles considera que en muchas situaciones los honores, el placer, no proporcionan la felicidad, porque es algo transitorio y es algo que depende de los demás, por ejemplo, lo relativo al honor, a la fama, etc. En cambio, lo propio del ser humano es buscar con esfuerzo, con entrega, conseguir cada vez ser mejores personas, cada vez saber más, entender más y, sobre todo, cultivar nuestra inteligencia, desarrollar la inteligencia al máximo de lo que podamos. Y esto proporciona satisfacción, felicidad, etc. Por supuesto, también Aristóteles destaca la idea de que somos seres que hablan y que somos seres sociales, lo que él denomina zoon politikon. Y efectivamente, somos animales gregarios, animales racionales gregarios, que hablan, que se comunican y de esa forma comparten satisfacciones, penas, alegrías, todo tipo de cuestiones. Y eso es lo propio del ser humano. En definitiva, la relación entre ética y política es, podemos decir, muy clara, muy evidente,
y no podemos pretender que la política se desentienda de la ética, como es el caso, por ejemplo, de lo que decía Maquiavelo. En ese sentido, pues la felicidad se encuentra especialmente en el propio autocontrol, en la propia autocontemplación, en el propio desarrollo intelectual de uno mismo y también en el cultivo, por supuesto, de la amistad. Eso sería el patrón común de las personas felices. Y, por supuesto, también ser conscientes de las limitaciones humanas, de la finitud humana y pues aprovechar el tiempo de la mejor forma posible. En ese sentido, pues los planteamientos de Aristóteles coinciden pues, con otras escuelas filosóficas como el estoicismo, el epicureísmo, incluso en parte el escepticismo, porque Aristóteles propone investigar la realidad de una manera minuciosa, de una manera sistemática y de una manera coherente y racional. Y, por supuesto, mantener pues, una actitud escéptica si no se conocen las causas de lo que sucede. En este sentido, pues aunque busca llegar a la verdad en el conocimiento y a desarrollar un conocimiento científico y riguroso, pues también plantea pues, procedimientos de tipo observacional, experimental, etcétera. Por ejemplo, en sus estudios de biología, en sus investigaciones biológicas y también en sus investigaciones sobre la física, sobre la astronomía, sobre la cosmología, sobre la meteorología, por ejemplo, etcétera. De hecho, sus obras reflejan ese interés enciclopédico y esos conocimientos enciclopédicos que el propio Aristóteles atesora. Y eso, pues gracias a su intensísima actividad intelectual a lo largo de toda su vida, durante sus 62 años de existencia. Y es algo también a destacar. Él mismo reconoce que en la pobreza es difícil ser feliz. No dice que sea imposible, pero sí que es muy difícil. Y por supuesto eso plantea pues claramente la importancia del sentido común para entender la vida. Por otra parte, pues él habla en su ética del término medio, en el que está la virtud, y pues señala que es necesario huir de los excesos en el ámbito del comportamiento humano, en las formas de comportarse humanas, y eso lo reitera señalando también la importancia del hábito, de la costumbre. Por tanto, la ética aristotélica, la ética eudemonista aristotélica, se basa en las costumbres, en las buenas costumbres, en la imitación de los buenos modelos de costumbres, y de esa manera la persona consigue practicar en la realidad planteamientos éticos o desarrollar conductas éticas adecuadas, porque Aristóteles está convencido de que la ética no es solamente o únicamente una disciplina teórica, sino que es una disciplina fundamentalmente práctica, pragmática, pero práctica en el sentido de que hay que desarrollarla en la propia convivencia humana, en la propia existencia, porque lo teórico, pues diríamos, si no se concreta en una realidad práctica, en unos comportamientos prácticos, pues sirve de poco. Por tanto, él insiste continuamente en la ética dedicada pues, a su hijo, Nicómaco, en la importancia de los hábitos, las buenas costumbres, los buenos ejemplos, y en ello insiste muchísimo y considero que tiene toda la razón. Por otra parte, la ética eudemonista aristotélica puede llamarse también ética de la razón o ética racional. No es una ética emotivista, aunque por supuesto Aristóteles también puede estar de acuerdo en que las pasiones y los sentimientos nos mueven, nos conmueven y nos impulsan a comportarnos, a hacer cosas, a crear, etc. Y en ese sentido, la vida activa, pues para Aristóteles es una vida pues, más positiva, porque permite realizar cosas, avanzar en el conocimiento, conocer pues, nuevas ideas, conocer nuevos países, nuevos territorios y también pues, conocer mejor la naturaleza que puede ser conocida. Y en ese sentido, pues la curiosidad de Aristóteles es tremenda, es inmensa, tiene curiosidad por todo, por los tipos de peces, especies de peces, de plantas, de animales, generalmente de animales y peces, porque su amigo Teofrasto era el experto en botánica, pero en cualquier caso, la producción filosófica de Aristóteles pues manifiesta claramente este interés universal por toda la realidad, porque él escribió también un tratado sobre el arte poética, escribió también la física, las obras de lógica, la metafísica, también, por supuesto, pues una obra sobre meteorología, partes de los animales, sobre el alma, etcétera, etcétera, y muchas más obras, la política,
por ejemplo, pues es una de sus obras más logradas. La Ética a Eudemo, la Ética a Nicómaco y Magna Moralia, pues también son obras atribuidas a Aristóteles, de la que no queda ninguna duda de que es de la pluma de Aristóteles, es la Ética a Nicómaco precisamente. Y la recopilación pues, de más de 150 constituciones de la antigua Grecia, pues también es otra muestra del interés enciclopédico, investigador de Aristóteles. Unas 159 constituciones recopiló para analizarlas. Y en ese sentido, pues todo su interés investigador está al servicio de la ciencia, al servicio de la verdad, al servicio del descubrimiento de nuevos conocimientos que nos permitan comprender y entender mejor el mundo y la realidad, y entenderlos mejor a nosotros mismos. En ese sentido, él conocía muy bien la naturaleza humana, la psicología humana, y así lo manifiesta en distintas obras, especialmente en la Ética a Nicómaco. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.